Bien, chicos, bueno, vamos a ver ahora cómo tienen que resolver ustedes las actividades de la clase que deberían haber tenido el día de ayer, viernes, ¿sí? Que no hemos tenido y que tampoco vamos a poder resolver de manera online, conectados en una videoconferencia, porque ya pasó esta semana, ¿sí? Estamos todavía estudiando el programita. Por lo tanto, les voy a pedir que presten mucha atención a la manera en la que les explico de cómo tienen que resolver las actividades y en el transcurso del día domingo, es decir, de mañana, yo voy a mandarles las correcciones de estas actividades, pero les pido encarecidamente, por favor, que no hagan trampa y después de ver esto, que no vayan inmediatamente a ver cómo se resuelven las actividades, ¿sí? Traten, por favor, de resolverlas ustedes. Bueno, vamos a ver. Estamos en la parte 2 de material genético, analizando todo lo que es la traducción y la regulación de la expresión génica, ¿sí? En la actividad 1 tenemos y encontramos que en el caso analizado en la clase anterior, que lo tengo abierto aquí, que es el caso de Mariano, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Que Mariano Suárez tenía 18 años, que fue a la clínica de odontología con un mal estado de salud bucal. ¿Se acuerdan que tenían dientitos amarillo parduzco? El esmalte era muy delgado, los molarcillos tenían esas cúspides mochas, ¿sí? Estaban como bastante gastados y además teníamos muchos problemas de inflamación gingival, ¿sí? Los pongo de nuevo en órbita en el caso clínico de Mariano, que nosotros teníamos y analizamos en los diferentes niveles de organización cómo se encontraban los órganos y tejidos de Mariano. No me estaría respondiendo aquí la página, pero bueno, ¿se acuerdan ustedes que esta enfermedad hereditaria, ¿sí? Que le padecían tanto el papá de Mariano como sus hermanos, pero su mamá no? Bueno, una vez puestos en contexto, chicos, ahora sí continuamos con la actividad. Bien, en la primera pregunta ustedes tienen que resolver lo siguiente. En el caso clínico analizado en la clase anterior, se destaca que varios integrantes de la familia Suárez presentan amelogénesis imperfecta. Esta patología afecta al desarrollo normal del esmalte, tanto en los dientes temporarios, o sea, de leche, como en la dentición permanente, producto de mutaciones en el gen que codifica para la proteína amelogenina, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una proteína que formaba el esmalte en un estadio temprano? Formaba una red donde después se iban a depositar en un momento posterior todas las sales minerales para hacerlo finalmente el esmalte, el tejido o secreción más duro y mineralizado del cuerpo humano, ¿sí? Pero en un primer momento el esmalte es todo contenido orgánico, fundamentalmente de la proteína amelogenina producida por los ameloblastos. Continúo. En los miembros de la familia Suárez se confirmó la amelogénesis imperfecta con estudios moleculares de secuenciación génica. A fin de comprender la base molecular de esta enfermedad, realizamos las siguientes actividades. Inciso A. Con la ayuda del código genético, representamos el proceso. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Recuerdan qué era el código genético? Porque muchas veces se confunden el código genético con los procesos de transcripción o con los aminoácidos. El código genético, chicos, es el abecedario, el traductor que yo utilizo para traducir mi lenguaje de ácidos nucleicos a proteínas y aminoácidos, ¿sí? Ustedes deben representar el proceso de transcripción, ¿sí? De síntesis inicial de la cadena polipeptídica de la amelogenina normal. Normal, fíjense que dice acá que lo que ustedes tienen aquí es la secuencia de RNA mensajero normal. Todos los años se confunden bastante con esto y
como estamos hablando de melogénesis imperfecta, ustedes creen que directamente uno les está dando acá la secuencia de ARN mensajero mutado. Sí, pero les pido por favor que siempre lean bien las consignas. Nunca falta información, ¿sí? Siempre les damos absolutamente todo. Bueno, representamos el proceso de síntesis inicial de la cadena polipeptídica de melogenina normal, teniendo en cuenta el segmento de ARN mensajero, que es este, analizado en la clase anterior, y utilizando los siguientes anticodones ubicados en las moléculas de RNT. Fijémonos, chicos, ¿qué tenemos acá entonces? Bueno, obviamente, este es la secuencia de ARN mensajero normal de un pedacito de la melogenina humana. ¿Y estos que están acá? ¿Qué son entonces? Subo un poquito para ver en el texto. Utilizando los siguientes anticodones ubicados en las moléculas de RNT. Estos polluelos son los anticodones. ¿Y dónde están los anticodones? En la molécula de ARNT. En el asa inferior. No sean chusmas y no miren esto, ¿sí? Esto lo tienen que saber ustedes porque ya han visto antes la clase teórica y han estudiado que el anticodón se localiza en el asa inferior de la ARNT. ¿Bien? Bueno, eso en la primera actividad. ¿Cómo van a hacer entonces ustedes el proceso de traducción? Van a utilizar el código genético que lo tienen aquí abajo, ¿sí? En esta fila, que sería la filita del medio, tenemos a los aminoácidos. Y en estas porciones superiores, esta secuencia de 3 letras, que son los codones del ARN mensajero, son los codones que codifican para cada uno de estos aminoácidos, ¿sí? Los que empiezan con A, acá, los que empiezan con C, con G, y así en orden alfabético. Chicos, recuerden ustedes siempre que el código genético está hecho en base a lo que hay que tomar de referencia, a lo importante, a lo que hay que leer. ¿Y qué es lo que hay que leer? ¿Los codones del ARN mensajero, que es la copia fiel del gen? ¿O los anticodones del ARNT, que es una molécula adaptadora? Los codones, ¿sí? Entonces el código genético se lee y se utiliza en base a los codones del ARN mensajero. Ustedes tienen aquí arriba los codones del ARN mensajero y tienen aquí los anticodones de la molécula adaptadora, que es el ARNT, ¿sí? Por supuesto, los aminoácidos son colocados en esta porción roja, ¿sí?, de la molécula. Bien. Eso lo van a hacer en una hojita aparte, por supuesto, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente pregunta ahora. Observamos el esquema que representa la secuencia de nucleótidos alterada, es decir, esta molécula que les presentamos no es normal, está mutada, ¿sí? Observamos el esquema que representa la secuencia de nucleótidos alterada en el gen de la melogenina, en los pacientes con la melogénesis imperfecta de la familia Suárez. Esta secuencia de ARN mensajero normal, evidentemente, no pertenece a la familia Suárez porque recuerden que la mayoría de los miembros de la familia Suárez tenía la secuencia mutada. Por lo tanto, esta sí pertenece a la familia Suárez porque es la secuencia del ADN mutado. Identificamos en qué consiste la alteración del gen y completamos el esquema indicando en los recuadros el nombre de los procesos. Aquí, chicos, ¿sí? ¿Qué proceso es el que interviene o cómo se llama el pasaje entre ADN
ARN y cómo se llama el proceso que determina el pasaje de ARN a una cadena de aminoácidos. Completamos el esquema indicando en los recuadros el nombre de los procesos y representamos en las líneas de puntos las moléculas correspondientes, o sea, el ARN mensajero y la cadena polipeptídica, señalando con color las alteraciones en las mismas. ¿Cómo van a saber ustedes cuáles son las alteraciones? Porque del otro lado, corazones, y en la clase anterior tienen el ARN mensajero normal. En la clase anterior tienen, en la última actividad, si no mal recuerdo, acá el ARN mensajero normal, y ustedes se acuerdan que tuvieron que armar acá el proceso de transcripción. Por lo tanto, tienen también acá elaborado por ustedes mismos en la clase anterior el ADN normal. Van a comparar el ARN mensajero normal y el ADN normal que ustedes armaron la clase pasada con el ADN y el ARN mutado, ¿sí? En la siguiente actividad tienen que explicar qué diferencia observaron en los productos génicos de las actividades A con los productos normales y B con los productos alterados. No es difícil, chicos, ¿eh? La actividad 2 plantea lo siguiente. Si consideramos que todas las células de Mariano tienen el mismo material genético, esto, chicos, no es una pregunta, es un hecho, porque por ahí me dicen, no, no es cierto, no todas las células tienen el mismo material genético. Chicos, sí, todas las células tienen el mismo material genético, ¿sí? Si consideramos que todas las células de Mariano tienen el mismo material genético, ¿cómo podemos explicar las diferencias morfológicas y funcionales entre un ameloblasto, que es la célula que forma el esmalte, y un linfocito presentes en el organismo de Mariano? Acuérdense que en la actividad de la clase pasada vimos, chicos, ameloblastos, los mencionamos, y estuvimos trabajando con linfocitos. ¿Se acuerdan? Trabajamos con el linfocito en división, ¿sí? Que formaba células plasmáticas. Bien, entonces son células que para ustedes son conocidas, ¿sí? Piensen lo que les estamos pidiendo. ¿Cómo podemos explicar las diferencias morfológicas y funcionales entre un ameloblasto y un linfocito de Mariano? ¿Por qué, chicos, son tan diferentes? B. Con respecto a los genes que dirigen la síntesis de las siguientes proteínas. Tenemos al colágeno, que es la proteína que está en el tejido conectivo, abajo de la piel. La actina, que es una proteína que forma el citoesqueleto, que por supuesto está en todas las células de nuestro cuerpo. Y la amelogenina, que es la proteína de la matriz del esmalte. Ustedes deben indicar si los genes que codifican estas proteínas estarían ubicados en las regiones de heterocromatina o de eucromatina en cada una de las células que analizamos, ¿sí? O sea, del ameloblasto y del linfocito. Fundamentamos la respuesta señalando a qué mecanismo de regulación génica corresponde. Chicos, ustedes recuerden que les expliqué en el PowerPoint, que también tienen en la guía en realidad la imagen de todos los niveles de regulación génica. Deben volver a chequear eso y responder acá adaptando todo lo que saben. La actividad C dice, explica otros mecanismos moleculares de regulación génica que pudieran estar actuando en las células mencionadas. Ustedes los conocen, les vuelvo a repetir porque ya los estudiamos. Y por último, la actividad 3 les plantea. Analizamos la siguiente situación problemática.
Chicos, no quiero que entren en pánico y en desesperación cuando lea esto. Este texto es similar a el tipo de planteamiento que le hacemos en los exámenes y que ustedes se agarran la cabeza y quieren golpearla contra el banco. Quiero que leamos detenidamente y que presten atención a la información, porque ustedes lo saben y lo pueden resolver perfectamente, ¿sí? No se desesperen. Un equipo de investigación dedicado al estudio de la amelogénesis imperfecta aisló del citoplasma de ameloblastos secretores in vitro una gran cantidad de moléculas de ARN mensajeros iguales. Entonces, los investigadores aislaron del citoplasma de ameloblastos un montón de ARN mensajeros iguales. Por supuesto que presentan la misma secuencia de ribonucleótidos, porque son iguales. Este ARN mensajero no se observa en ningún otro tipo de células secretoras. Los investigadores postulan que este ARN mensajero contiene la información para la síntesis de la proteína amelogénina. Entonces, chicos, estos ARN mensajeros, que eran todos igualitos, obtenidos del ameloblasto secretor, y que eran un montón, todos iguales, a los investigadores les llamó la atención y dijeron, mira, seguramente estos son los ARN mensajeros para la proteína amelogénina. ¿Por qué? Señalamos la hipótesis en el párrafo, que ustedes ya saben lo que es una hipótesis, una afirmación breve, concisa, que plantea hacer una respuesta para un interrogante, ¿sí? Una pregunta de investigación. Señalan la hipótesis en el párrafo y justifican, ¿sí? ¿Por qué los investigadores postulan eso? Redactamos finalmente un párrafo sintetizando cómo a partir de una molécula de ADN se formó la proteína de amelogenia normal. Esto es un resumen de todo lo que estuvimos viendo, tanto en la clase pasada como esta. Chicos, ¿es largo? ¿No es difícil? Deben estudiar, por supuesto, para hacerlas. No se desesperen. Resuelvan lo que puedan, como puedan. Si lo hacen mal, mejor, ¿sí? Así cuando lo corrigen, se dan cuenta, lo tachan con rojo y ponen, esta es la respuesta correcta y la anotan bien al lado. Así les aseguro que van a aprender el doble de que si lo hicieran bien. Así que está perfecto y está bárbaro que se equivoquen. Háganlas como puedan, ¿sí? Yo mañana les voy a subir la corrección de cómo estaría bien realizada la actividad. Y si tienen dudas o preguntas, podemos trabajarlas en el plenario de la clase virtual que la vamos a hacer el viernes de esta semana que entra, o en la clase de consulta que va a ser seguida a la clase práctica virtual, ¿sí? Bueno, los quiero mucho, mucha suerte. Me hablan cualquier duda o cosita que quieran preguntar. Un beso.